El mundo actual está repleto de relatos insólitos y absurdos. Algunas ficticias, otras verdaderas. Pero algunas de las historias más extrañas se encuentran en la historia, y algunas en la historia británica. Desde una supercentenaria que se cubría con grasa de cerdo, hasta una mujer que afirmó haber dado a luz a conejos. En este video, exploraremos todas estas extrañas historias y más. Para nuestra primera historia, volvemos al siglo XVIII, donde una mujer afirmó que podía dar a luz a conejos. Mary Denny nació en algún momento entre 1701 y 1703, y fue bautizada en la iglesia parroquial local el 21 de febrero de 1703. Se sabe poco sobre su vida temprana, aparte de que provenía de una familia pobre y se casó bastante joven en 1720, probablemente alrededor de los 17 o 18 años de edad. Su esposo era un hombre llamado Joshua Toft, quien trabajaba como sastre itinerante. Tras su boda, los Toft pasaron por una etapa complicada. El negocio de confección de ropa inglés había estado sufriendo a principios del siglo XVIII, y Joshua a menudo estaba subempleado. Además, la familia no podía permitirse que él estuviera sin trabajo, ya que Mary y él tuvieron rápidamente 3 hijos en los años posteriores a su boda, 2 niñas llamadas Mary y Ann, y un niño llamado Joshua. Quizás fue su pobreza lo que llevó a Mary a tener un temperamento supuestamente malo. Los eventos que llevaron a Mary Toft a la atención nacional en Inglaterra comenzaron en 1726, cuando una vez más quedó embarazada. En agosto de ese año, Mary aparentemente tuvo un aborto espontáneo, expulsando varias partes del cuerpo. Sin embargo, semanas después, el 27 de septiembre de 1726, Mary volvió a entrar en trabajo de parto. Esta vez Ann Toft, su suegra, y una vecina llamada Mary Gill la atendieron. Pero se llevaron un susto, ya que lo que Mary Toft comenzó a expulsar no era humano, sino que en realidad parecía un conejo muerto al nacer. Perturbados, enviaron un mensaje a un cirujano local después del supuesto nacido muerto, un hombre llamado John Howard, sobre lo que había sucedido. Howard fue escéptico al principio, pero cuando visitó la casa de los Toft unos días después, Mary entró en otro aparente parto y expulsó partes del cuerpo de otro conejo muerto al nacer. Ahora convencido de la historia de Toft, Howard organizó que Mary fuera llevada a la ciudad de Guildford, donde él entregaría cualquier otra parte del cuerpo que pudiera surgir. Mary también comenzó a relatar lo que creía que podría estar sucediendo. Ella afirmó que había sido asustada por un conejo mientras trabajaba en los campos de lúpulo, cerca de Godalming, cuando tenía aproximadamente 5 semanas de embarazo. Intentó atrapar al conejo, matarlo y llevarlo a casa para comer, pero escapó. Poco después tuvo un sueño inusual sobre conejos. Y por eso le pareció extraño que cuando tuvo su primer parto en agosto y luego a finales de septiembre, expulsó lo que parecían partes de conejos muertos al nacer. Mary se quedó en Guildford por un tiempo, durante el cual Howard supervisó muchos más partos y durante los cuales expulsó más conejos. Para entonces, las noticias de su extraña historia se estaban extendiendo por el sur de Primera Inglaterra, y a principios de noviembre había llegado a la corte del rey Jorge I en Londres. La familia real tomó un interés personal en la historia, y pronto el rey decidió investigar los asuntos por sí mismo, y aquí es donde todo se volvería aún más extraño. La primera persona enviada a Guildford para investigar el asunto en nombre de la familia real y el gobierno fue Henry Davenant, un miembro de la corte real. Davenant partió a principios de noviembre hacia Guildford. En esta etapa, Mary estaba expulsando partes de conejo cada pocos días, y Howard estaba llevando diarios cuidadosos de estos eventos, así como de manera bastante espeluznante, conservando las partes del cuerpo del conejo en espíritus. Cuando Davenant llegó, Howard le mostró estos, y así fue como Davenant regresó a Londres, aparentemente convencido de que Mary Toft estaba realmente formando conejos en su útero, que luego eran expulsados en pedazos.
Cuando se informó esto en la corte, se tomó la decisión de enviar a algunos expertos a Guildford y a mediados de noviembre Nathaniel Saint-André, el cirujano real y anatomista de la Casa Real, y Samuel Molyneux, un secretario privado del príncipe de Gales, el futuro rey Jorge II, se dirigieron a Guildford. Se les mostraron las partes del cuerpo preservadas y los diarios de Howard antes de presenciar a Mary, expulsando lo que para entonces era el 15º conejo. Curiosamente, la evidencia de todo esto fue tan convincente que Saint-André, un experto, creyó a Mary. Incluso puso su reputación en juego al publicar un breve folleto sobre el asunto titulado Una breve narración de una entrega extraordinaria de conejos, que se publicó en Londres. El texto de Saint-André se sumó a un creciente número de folletos y boletines que se publicaban en la capital sobre los extraños sucesos en Surrey. Estos aparecieron con un nombre como Una verdadera y perfecta narración de una mujer cerca de Guildford en Surrey, que recientemente dio a luz a 17 conejos. Otro llamado Doctores en Trabajo, una investigación filosófica sobre la maravillosa Coney Warren, recientemente descubierta en Godalming, cerca de Guildford en Surrey, y un cierto folleto del señor Brathwaite titulado Observaciones sobre una breve narración de una entrega extraordinaria de conejos, realizada por el señor John Howard, cirujano en Guildford. Como resultado de todo esto, para el comienzo del invierno de 1726, Mary Toft era el tema de conversación de la capital. Sin embargo, algunos tenían dudas. El rey tenía otro cirujano real en Londres. Este era un alemán que había servido a George I en Hannover, Alemania, antes de que George se convirtiera en rey de primero Inglaterra. Este hombre, Cyriacus Aucus, ahora se dirigió a Guildford él mismo. Al igual que Saint-André y Molyneux antes que él, se le mostraron las pruebas recopiladas por Howard, y presenció el 16º parto de Mary Toft, una expulsión de un conejo. Y luego regresó rápidamente a Londres e informó al rey que todo era una farsa. Su propio relato del suceso se publicó en Londres, solo 5 días después del folleto de Saint-André. Lo tituló Algunas observaciones sobre la mujer de Godalming. El escándalo era tal que ahora el rey quería resolver la controversia de una vez por todas. En consecuencia, envió un equipo de individuos a Guildford para recoger todas las pruebas disponibles y regresar a Londres con ellas y con Toft, quien se decía que ya había expulsado 17 conejos. Esto hicieron, y Toft fue llevada a Londres, donde fue alojada en Leicester Fields. En Londres, en los días siguientes, muchos miembros de la profesión médica de Londres e Inglaterra comenzaron a reunirse para presenciar a Mary Toft dar a luz a un 18º conejo muerto al nacer. Sin embargo, quedarían decepcionados. Aunque Toft alegó que había experimentado algunas contracciones, no expulsó más conejos. A medida que la decepción daba paso a la sospecha, Toft fue sometida a un intenso interrogatorio, no solo por parte de los profesionales médicos, sino también cada vez más por los jueces de paz y los funcionarios de la corte. Preguntaron cosas como por qué sus trabajos de parto se habían detenido de repente, y se preguntaron si simplemente había estado engañando a la gente todo el tiempo. En diciembre, la verdad en torno a su caso saldría a la luz, y ese mes, Thomas Onslow, segundo barón Onslow, descubrió durante su investigación sobre Mary Toft que durante el último mes, el esposo de Toft, Joshua, había estado comprando conejos jóvenes. Luego, Onslow escribió a un médico, declarando que publicaría sus hallazgos, pero llegó demasiado tarde para descubrir la verdad. El mismo día, un tal Thomas Howard, que trabajaba como portero, confesó al juez de paz, Sir Thomas Clarges, que había sido sobornado por la cuñada de Toft, Margaret, para introducir un conejo en la cámara de Toft. Cuando se interrogó a Mary, ella negó todas las acusaciones alegando que tenía hambre y que solo iba a comer el conejo. Finalmente, Toft se quebró cuando fue amenazada con un experimento muy doloroso para determinar cualquier secreto que estuviera ocultando. Como tal, ella y luego su esposo confesaron a lo que había estado sucediendo. Todo el asunto
fue una elaborada fabricación. Después de su primer aborto en agosto de 1726, el esposo de Mary y su suegra habían cortado un gato muerto y removido sus entrañas, e insertado la columna vertebral de una aguja en los intestinos del gato. Esta creación, que había sido diseñada para parecerse a un conejo, había sido colocada en el tracto reproductivo de Mary. Luego se anunció ese mismo día, el 27 de septiembre de 1726, que Mary había entrado en trabajo de parto. Así, lo que Mary Gill, la vecina de los Tofts, había presenciado supuestamente, fue entregado más tarde ese día, con diferentes partes del cuerpo de animales que habían sido diseñadas para parecerse a un conejo de algún tipo. El monstruo conejo fue entonces llevado a John Howard, el cirujano local en Guildford, quien se convenció de que Mary había estado realmente llevando un conejo durante su embarazo, cuando también expulsó la supuesta cabeza de conejo unos días después. Después de eso, el engaño se volvió cada vez más elaborado, ya que más personas fueron atraídas a Guildford para presenciar los nacimientos. Por lo tanto, los conejos que Mary afirmaba estar expulsando durante sus repetidos partos no eran más que espantosas acumulaciones de partes de animales que se habían utilizado para engañar a Howard, el cirujano real, y luego a la mayor parte de Londres. El motivo de los Tofts fue puramente financiero. Creían que si su historia se volvía lo suficientemente famosa, podrían empezar a ganar dinero por la gente que venía a ver a Mary dar a luz a los conejos, y esto los sacaría de la pobreza en la que vivían. Sin embargo, la familia Toft no obtuvo ningún beneficio del asunto. Por lo tanto, en los últimos días de 1726, después de meses de creciente controversia, se reveló el engaño, y muchos en Londres y más allá se sintieron decepcionados y conmocionados. Tras las revelaciones del engaño, Mary Toft fue encarcelada en Tothill Fields, Bridewell, durante meses. Durante este tiempo, las multitudes asediaron la prisión con la esperanza de echar un vistazo a la ahora infame Toft. Sin embargo, pronto sería liberada, ya que no estaba claro de qué cargo se debería acusarla, y nunca se la encontró culpable de ningún delito o sentencia, por lo que el caso fue desestimado. Fue liberada de prisión en abril de 1727 y regresó a Godalming, pero su historia continuó generando comentarios en las publicaciones. Por ejemplo, uno de los poetas británicos más destacados de la época, Alexander Pope, compuso el Dunciad en 1728 sobre ella, un poema que gira en torno a la historia de una mujer que da a luz a monstruos. De manera similar, el destacado pintor, caricaturista y crítico social inglés, William Hogarth, produjo dos caricaturas sobre el episodio. Una, Los sabios de Godalming, y Consulta en 1726, cuando el caso aún se estaba deliberando, y una segunda décadas después, titulada Credulidad, superstición y fanatismo. Apareciendo en 1762, la última parodiaba la disposición de ciertos sectores de la sociedad para creer en cuentos extravagantes como los de Mary Toft. Después de un breve periodo de celebridad tras su liberación a principios de 1727, Mary Toft volvió a caer en el olvido. En febrero de 1728, dio a luz a su último hijo, una hija llamada Elizabeth, que fue registrada en el registro parroquial de Godalming como su primer hijo después de su fingida cría de conejos. El magnate local, Charles, segundo duque de Richmond, que tenía una residencia en la ciudad, solía pagarle a veces para que apareciera en reuniones en su casa señorial allí, como una especie de celebridad local o rareza cultural. Reapareció en los registros legales nuevamente en 1740, cuando fue acusada de robar ganado, probablemente porque aún vivía en la pobreza. Cuando murió en enero de 1763, su obituario apareció en los periódicos de Londres. Fue enterrada en Godalming el 13 de enero y tenía alrededor de 62 años de edad en el momento de su muerte. Las personas que viven hasta edades extremadamente avanzadas nos fascinan, y muchos a menudo quieren aprender su secreto. Una de estas supercenturias fue Jane Lewson, quien afirmó vivir hasta los 116 años, y lo hizo gracias a extrañas y sucias supersticiones, como veremos pronto. Jane
Se cree que Vaughan, también conocida como Jane Lewson, nació en 1700 en Essex Street, Londres, aunque no se ha encontrado un certificado de nacimiento que lo confirme. Esto puede generar dudas inmediatas sobre su nacimiento, pero cabe señalar que pocos registros bautismales de principios del siglo XVIII se han conservado en su totalidad. Se decía que nació en una familia respetable, sugiriendo que sus padres eran profesionales o comerciantes. Aunque realmente no se sabe nada sobre la vida temprana de Jane, podemos suponer que tuvo una crianza típica para alguien de su clase social. Probablemente creció en una casa grande con sirvientes y tuvo una vida relativamente cómoda. La educación de Jane se habría enfocado en las artes domésticas, como la costura, cocina y tareas del hogar, así como en la instrucción religiosa. También se le habría exigido aprender danza, música y pintura. Una vez que Jane alcanzó la edad para casarse, se esperaba que se casara bien, y parece que lo hizo. Jane Vaughan, su apellido de soltera, se casó con el señor Lewson, comerciante londinense, en 1726 en Londres. Posteriormente tuvieron una hija juntos, después de lo cual el señor Lewson murió prematuramente, dejando a su esposa para criarla sola. Por lo tanto, este registro de matrimonio ciertamente parece indicar que ella nació muy temprano, en el siglo XVIII. Se conoce poco sobre la vida de Lucerna en los años posteriores al fallecimiento de su marido. Como viuda adinerada, se dice que tuvo muchos pretendientes, pero nunca se casó nuevamente. Tampoco sabemos la manera en que crió a su hija, pero probablemente fue similar a su propia educación, siendo en gran medida definida por su futuro papel como esposa y madre. Con el tiempo, su hija se casó y se mudó, y después de esto, Jane se convirtió en una figura muy excéntrica. Desde los 1780 en adelante, Lucerne fue cada vez más reconocida por su vejez en todo Londres y luego en Inglaterra. Fue celebrada por su longevidad y la gente se interesó mucho en su estilo de vida, pero como verás, es muy diferente a lo que cualquiera hubiera imaginado. Se sabía que Lucerne era una persona peculiar durante su vejez y luego durante su edad antigua. Por un lado, era una persona retraída que apenas salía de su casa y rara vez permitía que alguien la visitara en su propio hogar. Esto sugeriría que pasó varias décadas con poco contacto con el resto del mundo. Sin embargo, hubo algunas excepciones. Ejemplo, tenía una antigua sirvienta que la visitaba para realizar algunas tareas domésticas entre finales de los 1780 y los 1806. Sin embargo, incluso ella finalmente murió, y Lucerna contrató brevemente a otras personas para llenar este papel, pero ninguna fue de su agrado. Aparte de 2 viejos perros falderos y un gato, su único compañero era un anciano que mantenía varias propiedades en la zona. Al principio, él ayudó a Lucerna con recados, pero como fue muy útil, lo llevó a una casa donde sirvió como su administrador, mayordomo, cocinero y ama de llaves. Tristemente, hasta ahora parece que no tuvo contacto con su familia. Sus parientes más cercanos habían muerto mucho antes. La casa de Lucerna fue descrita como una gran morada, que una vez fue una fina y elegantemente amueblada casa de Londres, pero que inevitablemente había decaído a lo largo de las décadas. La excéntrica Lady Lucerna insistía en mantener las camas de las habitaciones de invitados recién hechas, aunque nadie había dormido en ellas durante años. Esto difería de su ama de llaves en otros sitios. Se negó a lavar las ventanas por temor a que se rompieran y dejaran entrar gérmenes. Con el paso de las décadas, la suciedad y el polvo las cubrieron, impidiendo la entrada de luz natural a la casa. Además de sus ventanas sucias y su interior en decadencia, sabemos que a Lucerne le gustaba mantener su jardín. Y los vecinos recordaban cómo en los meses de verano solía sentarse allí y leer durante horas. Ocasionalmente visitaba a otros y se sabía que hablaba con el tendero local en la plaza, y visitaba a 1 o 2 viejos conocidos. Sin embargo, como era inevitable, Lucerna sobrevivió a todos los que había conocido en su juventud y mediana edad, incluyendo a su hija. En su obituario, El Observador hizo una aguda nota de su sentido del vestir retro, señalando que, cito, era tan parcial a las modas que prevalecían en sus días de juventud, que nunca cambió la manera de su vestir desde la que se usaba en el reinado de Jorge I.
Siempre llevaba polvo con un gran tight, hecho de crin en su cabeza cerca de medio pie de alto, sobre el cual su cabello estaba recogido, una gorra sobre ella que se anudaba debajo de su barbilla, y 3 o 4 rizos colgando por su cuello. Generalmente llevaba vestidos de seda y la cola larga, con un volante profundo alrededor, una cintura muy larga, y muy apretada hasta su cuello, alrededor del cual había una especie de volante o fruncido. Su vestido tenía mangas por debajo del codo, con 4 o 5 puños, un gran sombrero de paja plano y zapatos de tacón alto. Gran abrigo de seda negro adornado alrededor con encaje, y un bastón con cabeza de oro completaban su atuendo diario durante los últimos 80 años, y con el que caminaba alrededor de la plaza, por lo que era conocida con el nombre de Lady Lucerna. Algo que sus contemporáneos estaban muy ansiosos por saber era sobre su salud y cómo había vivido durante tanto tiempo. No parecía haber un secreto para la longevidad de Lucerna, aparte de la superstición. Lucerna creía que lavarse le causaría un resfriado, por lo que nunca lo hacía. En cambio, se cubría con manteca de cerdo porque era suave y lisa. Además, se decía que insistía en tomar su té de su taza favorita, mientras que solo comía sentada en su silla favorita y con sus cubiertos dispuestos en un patrón muy específico. Por lo demás, le desagradaban los medicamentos y los médicos. Se afirmaba que tenía una historia dental notable, nunca había perdido ningún diente, pero curiosamente le habían brotado 2 nuevos en 1787, cuando se acercaba a su 90º año. Esta afirmación podría no ser completamente fantástica. La hiperdoncia, donde un individuo comienza a crecer dientes adicionales en su adultez, es más común de lo que uno pensaría y ocurre en más del 3-5% de las personas actualmente. No obstante, es poco probable que Jane Lewson haya desarrollado repentinamente dientes extra a sus 87 años. Más creíble fue el reconocimiento de que su vista había comenzado a fallarle en sus últimos años. Cuando llegó a sus 110 años, Jane Lewson fue reconocida por muchos como la fuente más conocedora de la historia inglesa en Londres, simplemente porque había vivido tantos eventos y aún tenía un recuerdo agudo de ellos. Se decía que era capaz de recordar eventos tan lejanos como 1715, lo que significa que podía rastrear detalles de los levantamientos jacobitas en Escocia en la primera mitad del siglo XVIII, la Guerra de los 7 Años con Francia entre 1756 y 1763, y la Guerra de Independencia de América en los años 1770, mientras también había vivido la totalidad de las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas entre 1793 y 1815. Lucerna era supersticiosa y temerosa de su posible muerte, a mediados de los años 1810. A mediados de mayo de 1816, una anciana que vivía en la misma calle que ella murió repentinamente, un evento que llevó a Lucerna a predecir que su propio tiempo estaba cerca, y así resultó ser. Lucerna murió en casa el 28 de mayo, 1816 presuntamente, a los 116 años. Posteriormente fue enterrada en el cementerio Van Hill Fields, en la capital inglesa, con una carroza fúnebre y carruajes de luto, para proporcionar la solemnidad de la ocasión de la muerte de una de las mujeres más longevas de la historia de Inglaterra. Al parecer, Lewison no deseaba que nadie ingresara a su hogar tras su muerte. Bueno, un testigo que visitó la casa de Jane alrededor de este tiempo, informó que se sorprendió al entrar. Observó múltiples cerrojos y barras en puertas y ventanas, y el techo de los pisos superiores también tenía barras, como para impedir el ingreso a la propiedad por el techo. También notó que las cenizas de ceniza no se habían eliminado durante años, y estaban amontonadas tan alto que parecían camas. Poco después de su muerte, Lucerna se hizo muy conocida en todo el país gracias a un obituario publicado por el periódico Observer el 9 de junio, 1816 titulado Un personaje singular. La pieza explica cómo una de las celebridades intermedias de Inglaterra había fallecido en su casa en el No. 2 Cold Bath Square, cerca de Clerkenwell y Farringdon, en Londres hace 2 semanas. Los lectores del periódico estaban fascinados al saber que esta mujer nació durante el reinado del rey Guillermo III,
y que su vida transcurrió durante los reinados de 5 monarcas británicos, incluyendo el del rey Jorge III, quien gobernó entre 1760 y 1820, siendo el rey con el reinado más largo en la historia de Inglaterra hasta ese momento. Debido a su oscuro registro de nacimiento, ¿podemos estar realmente seguros de que vivió hasta los 116 años? ¿Era esto posible según los estándares de la época? Si Jane Lewson realmente tenía 116 años en el momento de su fallecimiento, la siguiente pregunta que surge es, ¿qué tan común era que las personas vivieran más de 100 años en la época moderna temprana? Después de todo, el periodo entre 1500 y 1800 fue uno de expectativas de vida notablemente más bajas que hoy. Actualmente, la mayoría de las personas pueden esperar vivir hasta los 70 y tantos o principios de los 80 años, mientras que en los siglos XVII y XVII, primero la esperanza de vida era de unos 37 años. Y sin embargo, la edad trascendental de Jane Lewson no estaba completamente fuera de lugar. Las expectativas de vida eran bajas debido a la alta tasa de mortalidad infantil, con alrededor del 40% de los niños muriendo antes de los 10 años. Además, enfermedades como la viruela, la tuberculosis y la peste bubónica eran mortales en ese entonces y disminuían todavía más la esperanza de vida. Sin embargo, si lograbas evitar morir en la infancia o la niñez y esquivar las muchas balas que enfermedades como la viruela te lanzaban durante tu vida, una persona aún podía esperar vivir hasta una edad muy avanzada. De hecho, para algunos, como Jane Lewson, se habría beneficiado en la vejez de la ausencia de problemas distintivamente modernos del siglo XVIII, como la obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes. Por lo tanto, es plausible que Jane Lewson haya vivido hasta los 116 años de edad. Sin embargo, una reciente investigación sobre su vida ha descubierto pistas y registros que indican que Jane Lewson era mucho más joven de lo que creíamos anteriormente. Según un registro de entierro de Barnhill Fields, Jane en realidad tenía 96 años cuando falleció, lo que significa que nació alrededor del año 1720. Además, el registro deletrea su apellido como Lewson L-U-S, no L-E-W, como se la conoce típicamente. Además, un registro de matrimonio de julio de 1751 menciona a Jane Bogan casándose con Robert Lewson en la capilla de Somerset House de Santa María Lestrange. Robert Lewson era un comerciante muy rico y se registró que la pareja tuvo 3 hijas y un hijo. Luego, en 1769, casi 20 años después de su matrimonio, Robert falleció y dejó su finca Blunston Hall a su hija mayor María, aunque se cuidó de Jane. Aparte de estos detalles clave, parece que el resto de su historia es la misma, aunque ciertos aspectos de su carácter pueden haber sido exagerados. Como en gran parte de su vida, existe controversia sobre los beneficiarios de su testamento. Según algunas fuentes, dejó la mitad de su patrimonio a William Anthony, el ejecutor del testamento y relojero, y la otra mitad a la familia Hoskinson. Algunos sostienen que su sirviente y un viejo amigo heredaron la mayor parte de su patrimonio, sin dejar nada a los familiares que aún vivían. Es probable que muchos hayan topado con elementos de la historia de Jane Lewson sin saberlo. Se cree que fue la influencia para Charles Dickens cuando creó el personaje de Miss Havisham. En su aclamada novela Grandes Expectativas, publicada en 1861, el personaje de Havisham es una rica solterona que fue abandonada por su prometido el día de su boda. Luego vive en una oscura mansión, siempre vestida de novia, envejeciendo prematuramente por su falta de exposición al sol. Dada la propensión de Luton por usar vestidos antiguos, la oscuridad en la que estaba envuelta su casa y su ira, se ha conjeturado que Dickens derivó algunos de los conceptos para el personaje de Havisham de la historia de vida de Lady Luton. Aparte de esto, hay numerosas otras figuras de las que se dice que Dickens se inspiró en su creación del personaje de Miss Havisham, notablemente Eliza Emily Donnithorne, una mujer que vivió en Sydney, Australia, en los años 1840, en cuyo momento su futuro esposo la abandonó el día de su boda. Se cuenta que Donnithorne pasó las siguientes 2 décadas recluida en su hogar, luciendo su vestido de novia,
y con los restos putrefactos de su pastel de boda sobre la mesa. En resumen, la historia de Jane Luton es una inspiración más feliz para Miss Havisham, la supuesta mujer de 116 años que vivió a lo largo de todo el siglo XVIII. Nuestro próximo relato cuenta la historia de dos mujeres irlandesas que huyeron de casa y se fueron a vivir juntas a Gales del Norte, permaneciendo recluidas aquí durante los siguientes 50 años. Eleanor Charlotte Butler provenía de una de las familias más honradas de Irlanda. Los Butler habían conquistado extensos territorios en las tierras medias de Primer Irlanda, en los siglos XII y XII. Primero una propiedad que permitió a los miembros posteriores de la familia convertirse en los condes de Ormond, uno de los linajes aristocráticos más antiguos del país. Fue en este afluente contexto en el que Eleanor nació el 11 de mayo de 1739 en el castillo de Kilkenny. Ella fue la tercera de 4 hijos nacidos de Walter Butler y Ellen Morris. Su padre era el 16º conde de Ormond de Jure, aunque nunca adquirió oficialmente este título debido a una crisis de herencia. Como joven, Elena fue enviada a Francia para ser educada en un convento, ya que los Butler tenían extensas conexiones en el continente entre los poderes católicos desde que la familia había sido temporalmente exiliada, en el siglo XVII. Allí se convirtió en una lectora ávida y extremadamente bien educada. Pero vio poco a su familia, y a medida que crecía la veían como una ratón de biblioteca con pocas habilidades sociales. En cualquier caso, Eleanor se volvió altamente independiente, y cuando regresó a Irlanda a finales de 1750, se negó a ser colocada en un matrimonio arreglado. Sarah Ponsonby venía de una familia modesta pero aún poderosa y adinerada en las tierras medias de Irlanda. Nació en Irlanda en 1755, hija de Louisa Lyons, una mujer de clase alta, y su esposo Charmbray Brabazon Ponsonby, miembro del Parlamento irlandés por Newtonards. Sarah fue la única hija de su segundo matrimonio, pero lamentablemente Louisa, la madre de Sarah, murió solo 3 años después de su nacimiento. Charmbray se volvió a casar pronto, tomando a Mary Barker, hija del Sir William Barker, tercer baronet de la abadía de Kilcully, como su tercera esposa. Con Mary, Charmbray tendría a otra niña llamada Mary en honor a su madre, pero él fallecería temprano en 1762, a la edad de aproximadamente 41, cuando Sarah tenía solo 6 años, y mientras su tercera esposa estaba embarazada de su hijo no nacido. Este niño nació 4 meses después de su fallecimiento, y fue nombrado Chambret Brabazon en honor a su padre. Como resultado, Sarah quedó huérfana y fue enviada a vivir con parientes en Kilkenny. Aquí creció en el mismo círculo social que Eleanor, quien vivía a unos 25 kilómetros de distancia, aunque era 16 años menor que ella. Se conocieron por primera vez en 1768 cuando Sarah tenía 13 años y Eleanor 29, ya que Sarah había sido enviada al castillo de Kilkenny para continuar su educación bajo la tutela de Eleanor. Sarah y ella desarrollaron una estrecha amistad que perduró durante toda la educación de Sarah. Al cumplir 18 años y terminar sus estudios, Sarah volvió a casa, pero continuaron siendo amigas cercanas y se mantuvieron en contacto. Para mediados de los 1770, Elena y Sarah eran muy cercanas y mantenían una relación entre ellas, aunque clandestina, dado que la sociedad no aceptaba completamente la homosexualidad en el siglo XVIII. Sin embargo, por más oculta que pudiera haber estado su relación, su renuencia a casarse comenzaba a causar problemas para ambas mujeres. Para entonces, Elena, con más de 30 años, tenía a gran parte de su familia resignada a que nunca se casaría. Sarah estaba en una edad con presión creciente para comenzar una familia. Además, su posición como huérfana la dejaba particularmente vulnerable en este aspecto. También había murmullos entre los miembros de la familia de Eleanor de que, dado que no se había casado y no tendría hijos, debería ser enviada a un convento. Fue como consecuencia de estas presiones que la pareja comenzó a formular planes para fugarse de los millones irlandeses y comenzar una vida juntos en otro lugar. Eleanor y Sarah intentaron escapar por primera vez de Kilkenny la noche del 30 de marzo, 1778.
La pareja se disfrazó de hombres y se armó antes de ir a Waterford, donde planeaban abordar un barco rumbo a Gran Bretaña. No obstante, descubrieron su plan al encontrarlas ocultas cerca del muelle de Waterford. Según algunos, el perro de Sarah las delató, ya que lo habían llevado con ellas y no dejaba de ladrar. Después de esto, las familias intentaron hacerlas abandonar sus planes, pero fue en vano, ya que la pareja ya había tomado una decisión. 2 meses después, las mujeres lo intentaron de nuevo, y esta vez tuvieron éxito, fugándose a través del mar de Irlanda hacia Gales. Después de llegar a Milford Haven, la pareja comenzó un pintoresco recorrido por el campo galés antes de decidir establecerse en el norte de Gales. Finalmente, lograron asegurar el arrendamiento de una encantadora cabaña en las afueras del pueblo de Llangollen y en 1780 compraron la propiedad. Esto fue llamado Plas Newydd, que en Cymric significa nueva sala o nueva mansión. Se convertiría en su hogar por los próximos 50 años y pronto serían celebridades y personas adineradas en Inglaterra. Eleanor y Sarah empezaron a renovar paulatinamente Plas Newydd tras decidir radicarse aquí a fines de 1770. Era una cabaña de 5 cuartos, grande para los estándares regionales y de la época, pero no inusual arquitectónicamente. Sin embargo, con los años, la pareja alteró las fachadas y características del edificio para convertirlo en una cabaña de estilo gótico que ciertamente destacaba en el campo galés. Lo más llamativo fueron las ventanas arqueadas y los paneles que hacían que el frente de la cabaña pareciera más una fachada de catedral gótica medieval que una casa galesa. Incluso lograron adquirir la cruz alta medieval que había estado en la cima de la catedral de Chester durante siglos, pero fue derribada durante la Guerra Civil Inglesa, cuando los puritanos reaccionaron contra las creencias católicas romanas. Lo reinstalaron en su hogar. También se diseñaron jardines formales alrededor de la cabaña, y en el interior, paneles de roble decoraban varias habitaciones. La relación entre Eleanor y Sarah ha sido objeto de gran especulación durante décadas. Los historiadores han cuestionado si eran lesbianas o simplemente dos mujeres excepcionalmente unidas que hallaron consuelo mutuo y en su rechazo al matrimonio y las limitaciones sociales de su tiempo. Sin embargo, parece haber pocas dudas de que eran amantes. El extenso diario de Ellen sobrevivió al día, y en este se refiere repetidamente a Sarah como mi amada, mientras que también podríamos especular que su irónica decisión de sucesión de perros mascota como Safo es una evidencia bastante concreta de la sexualidad de las mujeres. Safo era la famosa poetisa griega antigua, cuyo amor declarado por las mujeres es el origen del término lesbiana, habiendo provenido de la isla de Lesbos en Grecia. A pesar del rechazo general a las relaciones homosexuales en ese momento, las mujeres no parecen haber enfrentado ninguna persecución debido a su relación. Si 2 hombres hubieran vivido juntos con rumores de una relación sexual, habría sido diferente, ya que las relaciones homosexuales fueron reprimidas activamente por las leyes de sodomía británicas hasta bien entrado el siglo XX. Las 2 mujeres llevaron una vida cerebral relajada aquí. Tenían dinero para contratar empleados del hogar, incluyendo a Mary Carroll, un personaje colorido del personal de la casa de Sarah en Irlanda, quien permanecería como una fiel sirvienta y amiga por el resto de su vida. Esto dejó a las mujeres libres para dedicarse a renovar la cabaña y otras actividades. Por ejemplo, tenemos la siguiente entrada del diario de Eleanor, bajo el 22 de septiembre de 1785. Levantada a las 7, mañana oscura, todas las montañas envueltas en niebla, lluvia espesa, un fuego en la biblioteca deliciosamente cómodo. Desayuné a las 8:30. Desde las 9 hasta la 1 escribiendo. Mi amado dibujo del castillo de Pembroke. De 1 a 3 leí para ella. Después de la cena, di una vuelta apresurada por los jardines. Llovió sin interrupción todo el día, de 4 a 10 leyendo para mi amada, ella dibujando de 10 a 11. Sentados junto al fuego conversando con mi amada, un día silencioso y feliz. Hay muchas otras entradas que describen días pasados en su mayoría, leyendo, escribiendo y dibujando, demostrando que la pareja estaba feliz de llevar una vida tranquila y apartada.
Curiosamente, a pesar de su fuga de Irlanda, la pareja logró mantener una relación con sus familias en casa, después de un periodo inicial de distanciamiento. Claire y Gaufflin se encontraban a lo largo de una de las rutas principales que los viajeros entre Dublín y Londres podrían tomar si cruzaban directamente hacia el norte de Gales, y luego viajaban a través del país hacia Inglaterra. Hay evidencia de que los miembros de la familia y los parientes los visitaban con frecuencia en Llangollen. Ambas familias consideraron aceptable el nuevo arreglo, ya que, mientras Eleanor y Sarah no estuvieran físicamente en Irlanda. Con el tiempo, Eleanor y Sarah se hicieron bastante famosas en todo el Reino Unido. Al principio, su hogar atrajo la atención debido a la arquitectura gótica en esta remota cabaña galesa. Abrieron su hogar a quienes deseaban visitar y ver la inusual vivienda. Al hacerlo, se difundió información sobre la peculiar relación de las mujeres y eventualmente comenzaron a recibir llamadas de algunos de los individuos más célebres de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Gran Bretaña. Estos incluyeron a Sir Walter Scott, el autor de Ivanhoe, los poetas Percy Shelley y Lord Byron, e incluso el héroe de las guerras napoleónicas, Arthur Wellesley, primer duque de Wellington. Otros visitantes notables incluyeron a Charles Darwin y su padre, el príncipe Hermann von Pucklen, un noble alemán y diseñador de paisajes, y muchos otros. Se dice que incluso la reina Charlotte quería ver su cabaña y convenció al rey George III de otorgarles una pensión. Sin embargo, quizás el visitante más famoso a la casa de las damas de Llangollen fue William Wordsworth. Posteriormente les rindió homenaje a través de la composición del poema A la señora Eve y la sobre la señorita P. Esta no fue la única inmortalización literaria de las mujeres. Anna Seward también escribió sobre ellas en su poema Llangollen Ball, compuesto en 1796, mientras que La casa del ganso salvaje, una novela pionera de la médica Mary Gordon, publicada bajo el patrocinio de Virginia Woolf en 1936, también discutió a las damas de Llangollen y su relación. Eleanor y Sarah continuaron viviendo a lo largo de los años de la misma manera que lo habían hecho durante mucho tiempo, aunque su situación tomó un giro triste en 1809, cuando su compañera de toda la vida, Mary Carroll, falleció. En sus últimos años, ambas llevaban trajes de montar negros y sombreros de copa de hombre, lo que muchos consideraban excéntrico y anticuado, pero la ropa era práctica para las actividades al aire libre. También se negaron a que les tomaran retratos, y la única razón por la que sabemos con certeza cómo eran es gracias a algunos bocetos secretos rápidos que se hicieron mientras otros las distraían. Las damas frecuentemente tenían poco dinero, pero contaban con vecinos generosos y benefactores que las ayudaban a mantenerse. Anne Lister, una terrateniente inglesa de Halifax, conocida por sus extensos diarios personales, registró su visita a ellas en 1822 y quedó impresionada por la forma en que Sarah Ponsonby se comportaba, aunque para ese entonces Eleanor era muy anciana, y Anne no menciona haberla conocido cuando llamó a Llangollen. Quizás para ese entonces ella estaba confinada a la cama. También se especula que Anne, a quien se ha apodado la primera lesbiana moderna, se inspiró en su relación para casarse informalmente con su propia amante. Al final, a pesar de su gran diferencia de edad, Eleanor y Sarah murieron en un breve lapso una de la otra. Eleanor sobrevivió hasta los 90 años, muriendo de vejez general el 2 de junio, 1829. Sarah continuó viviendo en Platz Neuwied por poco más de 2 años después de eso, falleciendo el 9 de diciembre de 1831, a la edad de 76 años. Fueron enterrados juntos en la misma parcela en la iglesia de St. Colin, en Llangollen. Aquí también está enterrada Mary, porque después de su muerte, la pareja erigió un monumento de 3 lados que serviría como lugar de descanso final para los tres después de tantos años felices juntos. Además, ahora pasó a ser propiedad del general John York, un comandante británico y veterano de la Guerra de Crimea de los 1850, que residía allí por un tiempo. En 1932, la casa pasó a ser propiedad del Consejo del Distrito Urbano de Llangollen. Hoy en día se ha convertido en un museo tanto por sus características de diseño inusuales
como por la historia de las dos mujeres que vivieron allí a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. A lo largo de la historia ha habido muchos grandes impostores, ya sea para una familia real o para una gran herencia. Sin embargo, pocos lograron cautivar a la sociedad británica como la misteriosa princesa Caribou. El 3 de abril de 1817 comenzó una serie de eventos más peculiares en el pequeño pueblo de Almondsbury, al noreste de la ciudad portuaria de Bristol, en el suroeste de Inglaterra. Ese día una joven, quizás en sus mediados de los 20, vistiendo un turbante negro y otras extrañas prendas extranjeras, entró al pueblo y comenzó a hablar un idioma desconocido a los residentes del pueblo. Parecía confundida y perdida. En un corto periodo de tiempo, la joven entró en contacto con un zapatero local, que rápidamente la llevó a la casa del señor Hill. El señor Hill era supervisor de los pobres, y era conocido por llevar a los vagabundos ante el tribunal. Pero en esta ocasión, no sabía qué hacer con esta mujer de aspecto extraño, así que decidió que la mejor acción a tomar era enviarla a su superior, el secretario de la ciudad. Después de esto, la joven pronto ganó la simpatía de la señora Elizabeth Worrell, una mujer originaria de América que se había establecido en Inglaterra. Elizabeth era la esposa del secretario de la ciudad de Bristol y una figura importante en la localidad. Ella acogió a la joven bajo su ala y en su hogar. Allí comenzó a intentar adquirir información sobre quién podría ser ella y los misterios que la rodeaban. Por ejemplo, tomó sus fotos de libros de lugares exóticos. La joven se emocionó cuando le mostraron un dibujo de China. Quizás ella era de Asia, se preguntó la señora Worrell. Al final, a la joven se le ofreció una cama en el bowling en Almondsbury para pasar la noche. Allí le mostraron una imagen de una piña, a la que señaló y dijo ananas, una palabra francesa para piña hoy en día, pero que tiene sus orígenes entre el pueblo tupi de Brasil, aunque otras fuentes afirman que dijo nanas, que es la palabra indonesia para piña. En cualquier caso, ante su uso de la palabra, el esposo de la señora Worrell, Samuel, un borracho notorio en la región a pesar de su destacada posición como secretario de la ciudad de Bristol, respondió que la joven debería ser enviada a Bristol y juzgada por vagabundeo en la mendicidad. Como resultado de la propuesta del señor Worrell, la joven fue brevemente encarcelada. Fue durante su detención que un marinero portugués llamado Manuel Enos, que había viajado extensamente por el mundo, afirmó que podía entender el idioma en el que estaba hablando. Este Ennis era un completo charlatán, y continuó diciendo a la gente de Almondsbury que la joven le había dicho que venía de una isla llamada Jarvisu y que había sido secuestrada por piratas. Finalmente logró escapar saltando por la borda, y cuando nadó hasta la orilla se encontró cerca de la ciudad. Además, reveló que la joven era una princesa llamada Caribou, que anteriormente había vivido una vida de lujo, rodeada de hermosos jardines y sirvientes para atender cada uno de sus movimientos. Durante los siguientes meses, la princesa Caribou se convirtió en una celebridad en Almondsbury y luego en la zona más amplia de Gloucestershire, ya que la noticia de su inusual historia se difundió. Fue muy bien tratada por los ingleses, siendo comparada con un dignatario extranjero. La princesa estaba bien alimentada, vestida, se le proporcionó un alojamiento cómodo, se le tomó un retrato, e incluso la ciudad cercana de Bath le organizó un baile. A cambio, ella realizó una exótica danza de guerra que se dice que es común entre su gente. A veces proporcionaba ejemplos del lenguaje escrito del pueblo de Havasu, e incluso generó gran interés al cocinar un curry de pollo de su tierra natal. También se notó que la princesa tenía algunos hábitos extraños, solo comía verduras y bebía té. Y un autor de la época escribió que esgrimía y usaba un arco y flecha caseros con gran habilidad, bailaba de manera exótica, nadaba desnuda en el lago cuando estaba sola, y rezaba a su ser supremo Alatala, desde las copas de los árboles. A pesar de todo esto, algunos todavía no estaban convencidos y esperaban que engañándola se revelara la verdad. En una ocasión se lanzó una serie de billetes sobre la mesa frente a ella, y algunos cayeron al suelo. Esperaban que Caribou echara un vistazo para ver cuánto valían los billetes y mostrara algún tipo de interés, pero no lo hizo.
Ella era indiferente y aparentaba ver los billetes solo como trozos de papel sin valor. Otra vez, un apuesto joven caballero recurrió a la adulación, sentándose cerca de ella y diciendo: «Creo que eres la criatura más hermosa que jamás se había visto». Ella no mostró ninguna reacción. No pasó mucho tiempo hasta que la historia de la princesa Caribú recibió el sello de aprobación académico. Unas semanas después de su llegada al pueblo, un doctor Wilkinson, un erudito y polímata de la ciudad de Bath, llegó para verificar su historia. Wilkinson notó que la princesa tenía cicatrices en la parte posterior de su cabeza, las cuales concluyó que debían haber sido producidas por algún tipo de ritual nativo, mientras que también le mostró un manual de idiomas del mundo, a través del cual determinó que en realidad estaba hablando Rajang, y en realidad era de la isla de Sumatra, en lo que ahora es Indonesia, pero que entonces era parte de las Indias Orientales holandesas, una colonia que se extendía por muchas islas del sudeste asiático, que los holandeses habían comenzado a conquistar desde principios del siglo XVII. Así, la gente de Almondsbury ahora sabía de dónde supuestamente había venido su princesa. La aparición del Dr. Wilkinson podría haber parecido que había corroborado la historia de la joven, pero en realidad rápidamente condujo al descubrimiento de su elaborado engaño. En su visita a la ciudad, y después de su interrogatorio a la joven, el Dr. Wilkinson fue solicitado por Samuel Worrell para publicar sus hallazgos en los periódicos nacionales, junto con un aviso público de que cualquier información adicional sobre la joven sería bienvenida. Se incluyó un dibujo a lápiz de la joven para ayudar a las personas a identificarla. Esto fue su perdición, porque en cuestión de semanas, el Dr. Wilkinson volvió a Holmansbury para alertar a los habitantes de la ciudad de que había recibido información de varias fuentes de que la mujer era en realidad inglesa, y que estaba inventando toda la historia. Esto provenía de personas que la habían conocido en el pasado, especialmente una señora Neal, quien le había brindado hospedaje recientemente. En los días siguientes, se determinó que el idioma que ella había estado hablando era una lengua incoherente, compuesta por elementos aleatorios de francés-español y palabras inventadas, mientras que las marcas peculiares en la cabeza de Mary eran en realidad cicatrices de una operación que había sufrido en un hospital de asilo de pobres. Inés, el marinero portugués que había afirmado poder comunicarse con ella, también había inventado lo que había dicho por sus propias razones. Así, a finales del verano de 1817, se reveló el fraude de la princesa Caribú. Esto, por supuesto, plantea la pregunta de quién era realmente la princesa Caribú. La verdad se hizo evidente a las pocas semanas de descubrirse su engaño. La princesa era en realidad una mujer llamada Mary Wilcox, que probablemente había nacido en Witherish en Devonshire en 1791. Los registros de la iglesia revelan que fue bautizada allí en noviembre de ese año. Ella había sufrido de fiebre reumática cuando era niña, y su padre declaró posteriormente que había estado psicológicamente inestable después de eso, o como él lo puso, nunca estuvo del todo bien de la cabeza. El periódico pronto se enteró del engaño, con un periódico de Exeter publicando «La maravillosa mujer que ha engañado al doctor, desconcertado a los eruditos y asombrado a la multitud, resulta ser una vil impostora, una vagabunda errante y hija de un pobre campesino». A medida que se hacía mayor, Mary se mudó a Londres y terminó trabajando como niñera en Clapham para los hijos de una familia adinerada. Allí desarrolló un gusto por contar a los niños cuentos fantásticos, y parece haber sido durante este periodo que surgió su decisión de comenzar a inventar una historia elaborada sobre sí misma. Sin embargo, también atravesó momentos difíciles. Una versión cuenta que se casó con un caballero extranjero al que acompañó a Dover, donde él desapareció y nunca volvió a aparecer. Luego pasó un periodo de tiempo en un asilo de trabajo en la capital, y también tuvo un hijo que murió en la infancia. Después de eso, se convirtió en una nómada, dejando Londres y viajando con algunos gitanos. Después de un periodo mendigando en las calles de Bristol, se dirigió hacia Almondsbury, y fue entonces cuando comenzó a fingir ser la princesa Caribú. Tras la exposición de su engaño, Mary decidió abandonar Inglaterra por completo
tomando un pasaje para los Estados Unidos, que fue pagado por la señora Worrell. En septiembre de 1817, el Bristol Journal publicó una historia que decía que su barco se había desviado mientras cruzaba el Atlántico, terminando a la deriva y aterrizando en la isla de Santa Elena, donde supuestamente conoció al antiguo emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, quien estaba exiliado allí después de su derrota en la batalla de Waterloo en 1815. La historia continúa contando cómo el antiguo emperador cayó rendido ante sus encantos y le propuso matrimonio rápidamente, pero Mary rechazó su oferta y continuó su viaje a América. Claramente, esto fue inventado, ya que Santa Elena está en el Atlántico Sur, muy lejos de la ruta que el barco de Mary habría seguido para llegar a América. Al llegar a los Estados Unidos, Mary se estableció en la ciudad de Filadelfia. Allí descubrió que ya era famosa como la princesa Caribou, y fue persuadida por un empresario local, el señor Sanders, para comenzar a aparecer en el escenario del Washington Hall para interpretar a la mítica mujer real del sudeste asiático. Hizo esto por un tiempo, participando en un acto de baile amateur y hablando su lenguaje oscuro. Sin embargo, el espectáculo no tuvo gran éxito, y cuando la audiencia disminuyó, Sanders optó por cancelarlo. Sin embargo, pasó varios años en América, cada vez más desilusionada con la naturaleza de la fama. Finalmente, Mary decidió dejar los Estados Unidos en 1824. Regresó a Inglaterra y se estableció en Londres. Allí intentó continuar con sus fantásticas afirmaciones, exhibiéndose como la princesa Caribou en un teatro de New Bond Street, pero para ese momento era demasiado conocida para que la farsa engañara a alguien. Sus últimos intentos de llevar el show a Francia y España fueron breves, y regresó a Gran Bretaña en 1828, donde se casó con Richard Baker. Para distanciarse de su anterior tiempo como princesa Caribou, registró su apellido de soltera como Burgess, el apellido de un primo, en el momento de su boda. La vida posterior de Mary fue poco notable. Ella y Richard tuvieron una hija juntos llamada Mary, en honor a su madre, que nació en 1829. Pasó las siguientes 3 décadas de su vida como madre y esposa, trabajando al margen suministrando sanguijuelas al Hospital de Enfermería en Bristol, en una época en que estos gusanos parásitos aún se utilizaban por sus supuestos beneficios terapéuticos. Con el tiempo, se sintió profundamente avergonzada de su pasado y huiría cuando los niños locales le cantaban Caribou. Mary murió en Bedminster, al sur de Bristol, en la víspera de Navidad de 1864 a los 72 años, según su supuesta fecha de nacimiento, aunque otras fuentes afirman que tenía 75. Fue enterrada en una tumba sin marcar en un cementerio en la carretera de Hebrón. Su hija con Richard continuó con el negocio de las sanguijuelas después de eso, y vivió sola como solterona hasta su propia muerte en 1900 cuando la casa familiar se incendió. Debido a lo peculiar que era su historia, la princesa Carrie fue ampliamente destacada en la cultura popular desde su propia época. Se produjeron obras de teatro sobre su engaño durante mediados del siglo XIX, y su historia siguió siendo un ejemplo popular de la ignorancia europea de ciertas partes del mundo durante gran parte de la era victoriana. Ha habido una revitalización en las últimas décadas con una película de 1994 titulada Princesa Caribou, protagonizada por Phoebe Cates, que relata los eventos que tuvieron lugar en Almondsbury en 1817. También se ha publicado una novela histórica basada en su historia, mientras que la última década ha visto a la princesa Caribou regresar al escenario de Londres, ya que se han escrito y representado musicales y una obra sobre su historia. Así, el cuento de la princesa Caribou continúa intrigando 2 siglos después de su elaborado engaño. Para nuestra última historia, volvemos al siglo XIX en Gales, para observar la vida de una figura excéntrica que desde entonces ha sido vista por algunos como uno de los más grandes galeses de todos los tiempos. William Price nació el 4 de marzo de 1800 en el pequeño pueblo de Readray, cerca de Caerphilly, Gales. Provenía de una familia conocida en la zona, ya que sus antepasados trabajadores establecieron una pequeña fortuna familiar. Su padre, también llamado William, se graduó del Jesus College, Oxford,
convirtiéndose en un sacerdote ordenado de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, más tarde sufrió de esquizofrenia, y para cuando tenía 30 años fue catalogado como un lunático. Mientras tanto, su madre era una criada analfabeta. Su baja posición social hizo que el matrimonio fuera bastante controvertido. Juntos, la pareja tuvo 7 hijos, siendo William el quinto. Desafortunadamente, solo 4 de los 7 llegaron a la adultez. La infancia de William fue bastante desafiante. Su familia vivía en la pobreza y dependía del dinero de parientes más acaudalados para sobrevivir. Además, el padre de William tenía una forma muy peculiar de actuar. Existen muchas historias extrañas sobre él, como que se bañaba en estanques locales, a veces desnudo o completamente vestido, y que recolectaba serpientes y las dejaba en sus bolsillos durante días. Este extraño comportamiento empeoró, llevándolo a experimentar episodios de ira y enfado. En una ocasión disparó un arma a una mujer por tomar palos de su seto. También era conocido por lanzar objetos afilados a los locales, ya que era un peligro no solo para la comunidad, sino también para él mismo. Su familia frecuentemente lo ataba a su cama o sillón. A la edad de 10 años, William asistió a la escuela local en Machen. Aquí aprendió inglés, ya que en casa solo hablaba galés. Con el tiempo, demostró sus habilidades intelectuales, saliendo bien en todos sus exámenes. A los 13 años, el joven William Price decidió seguir un camino en la medicina, a pesar de que su padre insistía en que se convirtiera en abogado. Su decisión probablemente se debió a una serie de factores, incluyendo el trastorno mental de su padre, la enfermedad que se llevó la vida de sus hermanos pequeños y la mala salud de los trabajadores en la zona local. En 1814, Price se mudó a Caerphilly después de conseguir un aprendizaje con un exitoso joven cirujano llamado Dr. Evan Edwards. Durante alrededor de 5 años, Price trabajó bajo Evans, lo cual fue financiado por varios miembros de la familia. Una vez que terminó el aprendizaje, Price continuó sus estudios en el Hospital de Londres en Whitechapel y en el Hospital de San Bartolomé bajo algunos de los mejores cirujanos del país. Price lo hizo muy bien y en octubre de 1821 se hizo miembro del Real Colegio de Cirujanos, a solo 21 años de edad, un gran logro considerando su origen. Después de esto, regresó a Gales para comenzar a trabajar como médico general. Price alquiló una granja en Pontypridd que sirvió como su lugar de trabajo. Durante este periodo de tiempo, el sur de Gales experimentó un enorme aumento de población debido a la expansión de la industria del hierro. Para 1823, Price se había vuelto muy importante dentro de la comunidad local. Fue nombrado cirujano por algunos de los principales empleadores de la zona, incluyendo Brown Lennox Chain Works y Treforest Tinplate Works. Además, fue el asesor médico de la adinerada familia Crochet, quienes eran los dueños de Treforest Tinplate Works. Como joven, ganó influencia en su comunidad local gracias a su experiencia médica. A pesar de su origen relativamente humilde, incluso se mezcló con las clases altas galesas, asistiendo a bailes de champán en Seaforth para Castle. Sin embargo, a medida que envejecía, su comportamiento excéntrico aumentaba. Aunque no era en la misma medida que la de su padre, parecía que esta naturaleza rebelde corría en la familia. Conocido nudista, Price corría por las colinas cerca de Pontypridd completamente desnudo. Price tenía muchas creencias fuertes que se desviaban de las normas sociales de la época. Estaba completamente en contra del matrimonio y sostenía que conducía a la esclavitud de las mujeres, ya que les quitaba su libertad. En cambio, Price creía en el amor libre. Con los años tuvo muchos hijos ilegítimos. Sus opiniones inevitablemente llevaron a muchos problemas con las autoridades de la iglesia. A diferencia de la mayoría en su época, Price era muy cuidadoso con la higiene. Consideraba que las monedas estaban muy contaminadas, por lo que siempre las lavaba. Pensaba que los calcetines eran antihigiénicos y nunca los usaba.
Esta obsesión con la higiene probablemente provino de su conciencia de que la industrialización estaba teniendo efectos negativos graves en la salud de las clases trabajadoras. Price no era un médico victoriano ordinario. Era estricto en sus convicciones y llevaba un estilo de vida muy saludable. Price creía en remedios naturales, como comida saludable, aire fresco y ejercicio. En consonancia con esto, fue un defensor temprano del vegetarianismo. Según él, comer carne sacaba la bestia en el hombre. Además, estaba completamente en contra de fumar. Incluso se negaba a tratar a pacientes que no podían abandonar la perjudicial adicción. Además, estableció un ejemplo del sistema de atención médica social al cobrar a los pacientes solo lo que podían pagar. Después de esto, los trabajadores pagaron,